Buenos días. Todos los niños, váyanse allá a la clase. Hay fiesta, es cumpleaños de Paola. Y el que no vaya, no le va a tocar. Tienen que estar del principio al fin. ¡Córrele, ve a la fiesta! Déjenme abrir mis escrituras para estar lista. ¿Cómo se sintieron? El Señor está aquí. Su presencia está aquí. Siéntense más adelantito. Ándale, Marta. Aunque sea una, mira, hay 2 líneas más adelante de ti. Ándale, ver, Monis. Mira, ahí atrás de tu mami si quieres. Tan lejos de mí, pero no tan lejos. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, así, estamos más juntitos. Bueno, bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿Pablo? Juan Manuel, bienvenido Juan Manuel. Esperamos que no sea la primera vez, sino que siempre vengas, que decidas entregarle tu corazón al Señor y que veas las maravillas que Él hace. Solo dale la oportunidad y vas a ver cómo transforma tu vida como no tienes idea. El Señor es todo poder, no es solo palabras que escuchas, sino que obra un cambio interno en nosotros y externo de todo, nuestros pensamientos, conductas, deseos, todo lo transforma el Señor si le das permiso. Si tú no le das permiso, vas a seguir igual, pero si le das permiso, te cambia. ¿A poco no? Bueno, vamos a orar. Yo siento la presencia del Señor fuerte en este lugar porque Él está aquí con un propósito. ¿Cuántos vienen expectantes? Porque es el bautismo en el Espíritu Santo. Los que recibieron, ¿sí empezaron a hablar en lenguas? ¿No hablaron en lenguas? Hay que hacerlo, suelta tu lengua. Porque si no la sueltas y estás pensando y meditando qué vas a decir, no, tienes que fluir y dejar que el Señor cambie esa lengua. Y ahorita vamos a verlo más profundamente. De los que no lo están haciendo, ahorita va a pasar este acontecimiento. Y esta clase la segunda clase escrita por el pastor Esteban. No voy a pronunciar su apellido porque mi lengua española no me permite, o hispana no me permite pronunciar bien su apellido porque es americano, entonces para no hacer el ridículo. Mi pastor Esteban escribió estos cursos muy básicos, muy fáciles de entender, pero con una profundidad tremenda que impacta completamente. Entonces, cuando empezamos a estudiarlos, vemos la profundidad de las escrituras de la palabra del Señor, pero de una forma digerible, fácil de entender, no hay complicaciones, porque el Señor no es complicado en nada, sino que Él quiere que fácilmente aprendamos. Mucha gente dice, yo no entiendo la palabra del Señor, no comprendo. Pero, ¿sabes qué? Sí se comprende porque hay que esperar a que venga la revelación del Señor cuando Él empieza a enseñarte, y que fueron una de las funciones que vimos, ¿no? En la clase anterior, cómo funciona el Espíritu Santo, que es un maestro que nos enseña las Escrituras. Bueno, vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que está en este lugar, que tú ya llegaste, Señor, antes que nosotros, Padre, que estás aquí para cambiar nuestras mentes, para cambiar nuestras voluntades de acuerdo a tu preciosa voluntad, Señor. Nos ponemos y nos rendimos a ti, Señor, porque tú eres poderoso, tú eres majestuoso, tú eres nuestro Rey Santísimo, Señor. Queremos que tu presencia siempre esté con nosotros, Padre. Te honramos y te bendecimos con nuestras vidas y te damos la bienvenida en este lugar, Señor. Amén, en el nombre de Jesucristo. Entonces, vamos a recapitular un poquito de la clase anterior.
Y en la clase anterior vimos cómo funciona el Espíritu Santo, ¿no? Vimos que dice el Señor que si estamos secos, Él nos va a llenar como ríos de agua, que nuestro espíritu va a ser llenado y saciado si nosotros queremos, y que el requisito que necesitamos para esa promesa del Señor es que ya hayamos recibido y reconocido al Señor Jesucristo. Entonces, y la parte que dice que nosotros somos carne, alma y espíritu. Entonces, cuando nuestra carne, que es esta que está aquí, que nos sostiene, pero cuando nuestra alma está seca, vivimos y actuamos de acuerdo a nuestras emociones, de acuerdo a lo que nos dicta la sociedad o lo que vemos a los demás. Pero cuando estamos llenos del Espíritu del Señor, nuestro espíritu está lleno, caminamos conforme a la palabra de Dios, porque es el Espíritu el que nos va guiando. Entonces, nuestra alma no determina lo que tenemos que hacer, es el Espíritu Santo de Dios tiene que determinar qué es lo que tenemos que hacer. Y al final, tú eres lo que es tu espíritu, no lo que es tu alma, ¿sí? La verdadera esencia de una persona es donde está el espíritu. Si tú actúas, dice el Señor, que nosotros hablamos de la llenura que tenemos. Cuando hablamos y tenemos nuestro espíritu lleno de la palabra del Señor, hablamos bendiciones, hablamos cosas bonitas del Señor, hablamos de todo lo que Él hace. Pero cuando nuestro espíritu está vacío, hablamos puras cosas que vemos, oímos o nos dicen los demás. Pero hay que aprender a llenar esa sequedad del espíritu para que fluyamos en el espíritu en todo momento. Y la otra parte que vimos, cómo funciona, ¿no?, el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro que nos enseña la palabra. Nos testifica de Jesús porque va transformando nuestras vidas. Nos convence cuando nosotros andamos cometiendo pecado. Es el Espíritu Santo el que nos da convicción. Nos guía para obedecer la palabra de Dios. Nos revela cosas sobre el futuro, sobre tu vida, sobre los planes de Dios. Nos va revelando de poco en poco. No te va a dar una revelación completa de todo, pero nos va revelando poco a poco cuáles son sus intenciones y cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. Nos hace capaz de glorificar a Dios y nos da palabras que hablar en momentos difíciles. Cuando vas a evangelizar, cuando das algún consejo, el Espíritu Santo te revela qué hablar en esos momentos, ¿sí? Y varios de ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo porque el Señor vino fuertemente a tocarnos. Dice Delia, ¿puedo comentar lo que me dijiste? Dice Delia, ya no quiero más del Espíritu Santo porque tengo temor. Y sí, en verdad que sí. Es algo desconocido para nosotros. Licha estuvo 15 días sumergida en la presencia del Espíritu Santo. No hablaba otra cosa más que lenguas. No decía otra cosa más que del Espíritu. A todos les profetizaba, a todos los... Bueno, su familia estaba en shock. Bere vino y nos dijo... Pastora, si esta es la presencia de Dios y este es el Espíritu Santo, yo no quiero esto en mi vida, porque era algo desconocido para ella. Ahora ya Bere fluye en la presencia del Señor bonito. Tú eres conductor del Espíritu Santo. No te va a forzar el Señor a nada. Él te da, pero reconoce que es un poder grande. No es un poder chiquito, es un poder grande, que a veces nosotros somos un granito de arena en este universo. Imagínate en la grandeza y la majestuosidad de nuestro Señor, que cuando viene en esta carne, explotamos. Imagínate si nos diera todo, nos da poquito, un toquecito, si nos diera todo, nos consumimos.
caemos muertos ahí porque no podemos resistir esa presencia tan grande de la presencia del Señor. Entonces, Delia, tú eres conductora del Espíritu Santo y vas a ver que es una experiencia magnífica porque es algo que te va a ayudar a vivir en este mundo que está confuso, que está difícil, y el Espíritu Santo te va a guiar en todos sus caminos, vas a ver. Bueno, entonces voy a leer textualmente como está aquí, y este es el bautismo, la clase del bautismo del Espíritu Santo. Son 3 lecciones, dijimos, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo junto con la función, el bautismo del Espíritu Santo, que es la segunda clase, y la tercera son los dones y el fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Estamos en la segunda clase, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? Ay, siento fuerte la presencia del Señor. Bueno, recordando la promesa de Jesús, ahora vamos a ver la historia de la venida del Espíritu Santo y cómo podemos bautizarnos en Él para recibir su poder. Primeramente, el bautismo del Espíritu Santo. Y vamos a ver 3 partes de esta lección. ¿Cómo viene el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo cae sobre el ser humano, y el Espíritu Santo por imposición de manos, ¿sí? Son 3 partes de esta lección. Y vamos a ver primeramente la venida del Espíritu Santo, cómo viene. Déjenme cambiar a mis escrituras. Y dice en el libro de Hechos, versículo 1, Hechos 1, versículo 1 al 8, dice la promesa del Espíritu Santo. Dice, en el primer tratado, creo que así, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces aquí está hablando de la promesa del Espíritu Santo. Está hablando de cómo iba a venir sobre de ellos. Les dice el Señor, no se vayan, yo les voy a enviar esta promesa que es la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y les dice que ya ahí, que Juan había bautizado en agua, pero dice, va a venir algo más fuerte sobre ustedes. Ellos pensaban que el bautismo en agua era lo más fuerte, pero el bautismo en el Espíritu Santo fue lo más fuerte que ellos recibieron. Entonces, les dijo Jesucristo que les iba a enviar su Espíritu antes de que lo hiciera. Entonces vimos en la clase pasada cómo en el antiguo pacto el Espíritu Santo no estaba presente con ellos. Tenían que hacer muchos sacrificios, muchas cosas de reglas, de leyes, para que se manifestara la presencia de Dios, y solo se manifestaba a los sacerdotes o a los sumos sacerdotes. Nada más ellos podían tener la presencia de Dios. Y cuando dice que había un templo, ¿no? Y ese templo estaba dividido en 2 partes, donde podían entrar el sumo sacerdote a ofrecer el holocausto, y donde estaban los demás que podían acercarse a ese lugar.
Dice que para que pudiera entrar el sumo sacerdote, antes se tenían que ofrecer sacrificios de ofrendas para el Señor, tenían que matar corderos, tenían que degollar, tenían que hacer muchas cosas para poder entrar a esa presencia. Cuando el Señor se manifestaba, si llegaba fuerte la presencia del Señor, ellos podían morir en ese lugar. Tenían en sus pies cascabelitos y algo para jalarlos si es que fallecían ahí en esa presencia. Imagínate la fuerza de la presencia de Dios, y solamente era accesible para ellos, para esas personas, no para la gente regular. Pero con la promesa de nuestro Señor Jesucristo, esa presencia está con nosotros. Dice el Señor, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya voy a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual les va a guiar en mis caminos. Entonces, hasta que el Señor se fue arriba, hasta entonces fue que después envió, pero les dijo, esperen aquí, va a venir sobre ustedes esa presencia del Espíritu Santo. Ahí está el Señor Jesucristo prometiéndoles. En Hechos 2, capítulo 1, Hechos 2, no lo puse, se me fue. Hechos 2:1 dice, a ver, alguien que lo tenga. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bueno, dice que esa es la actitud que tenemos que tener. Unidos, unánimes. Ellos estaban unidos. Sus discípulos del Señor estaban todos juntos, reunidos, con una expectación de que iba a venir la presencia del Señor. ¿Cuántos tienen ahorita expectación? ¿Cuántos sienten así que no pueden respirar profundo? Esa es una expectación de que el Señor viene llegando entre nosotros para tocar tu vida. Entonces, tenemos que tener esa actitud. En versículo del 2 al 4, en Hechos, no puse toda mi escritura, en Hechos 2, ¿puedes ponerla, Benja? Porque no la puse. Hechos 2, ponla en la pantalla para irle leyendo de ella. Hechos 2, y fueron todos llenos, sí, ponle del versículo 2. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les apareció repartiendo fuego ascendiente sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice que el Espíritu Santo los llenó. La señal principal de esto fue el hablar de lenguas. Y esto lo vamos a ver un poquito después. La señal del bautismo del Espíritu Santo es hablar en lenguas. ¿Cuántos de ustedes ya hablan en lenguas? Levanten su mano. Licha. Todos los demás no. Jennifer habló la semana pasada. Esas lenguas que te dio el Señor, úsalas. Habla, a lo mejor, no importa, puede ser una sola palabra. Tú no sabes, porque es una lengua espiritual que está magnificando al Señor. Es tu espíritu hablándole al Espíritu del Señor. Es una lengua que el Señor te da, y esa es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Úsala siempre. Si es una sola palabra, el Señor va a ir añadiendo poco a poco más y más. ¿Tú, Delia, no hablaste en lenguas? ¿Sabe? No importa, poquito es suficiente. Yo también, cuando escucho mis lenguas, solo son 3 o 4 palabras. No importa,
porque tú no sabes si le estás diciendo santo, santo, santo únicamente, o majestuoso, majestuoso, porque es una lengua celestial, es una lengua que el Señor te da, que es una lengua que es real, que no sabemos si es de alguna tribu o de qué, porque dice después más adelante que los que estaban ahí y los escuchaban decían, ¿cómo los escuchamos hablar? A partos, a medos, a todos, hablando en nuestra lengua, porque es una lengua que existe. ¿Cuál es? No sé. Si será celestial, de alguna tribu, de algún lugar, solo Dios sabe. Entonces, es una palabra que está magnificando al Señor. En versículos 5 al 8, de ahí mismo, dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su... Estaban confusos. Los que estaban escuchando, a los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, estaban confusos, estaban escuchando, están hablando en mi lenguaje. ¿Qué es esto que están, porque había diferentes, era un lugar donde se reunía gente que hablaba diferentes lenguajes. Entonces todos escuchando lo que ellos entendían y decían. Y entonces estos son idiomas verdaderos, idiomas que existen. ¿En qué parte del mundo? No lo sabemos, solamente el Señor sabe. Todos los dialectos, todo eso el Señor sabe de dónde es o qué significa, porque es únicamente para Él. Un testimonio que puedo decir, una vez hubo bautismos en Acapulco y cayó fuerte la presencia del Señor en el lugar y Pedro empezó a hablar en algo diferente y todos pues, sí, está hablando en lenguas, pero era un idioma hindú o indio o no sé qué, algo así, y Esteban pudo decirle qué era el idioma, qué era lo que estaba diciendo, porque él entendía el idioma. Entonces son lenguajes que existen. Cuando tú ves un programa y escuchas a alguien hablar, dices, ¿qué tanto dirá? Parece que nomás escuchas como si nomás dijeron una palabra, cuando no entendemos el lenguaje, pero esa palabra significa mucho. Entonces son lenguajes que pasan. Entonces, vamos a ver ahora las dos formas cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Primeramente, cuando cae sobre el ser humano, el hombre, en Hechos 10, 44, 46, ahora sí lo tengo. Y si no, aquí están las escrituras, para que no se me entretenga. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces dice que estaban escuchando, ellos escucharon que Pedro estaba hablando sobre el Espíritu Santo y varios recibieron el bautismo solo porque estaban escuchando el discurso que Pedro estaba dando. El pastor Esteban dice que así es como él se bautizó en el Espíritu Santo, por escuchar a otros. Mike también dice que cuando él recibió el Espíritu Santo fue porque escuchó a otro hablar un discurso sobre el Espíritu Santo y cayó sobre de él. Sí, para mí, yo voy a contar mi testimonio de cómo recibí el bautismo del Espíritu Santo. Estábamos en la clase, nuevos en el Señor. Yo tenía yo creo que menos que un año de haber conocido al Señor Jesucristo, pero tenía mucha hambre espiritual, mucho deseo de aprender de Dios. Había servicio y yo estaba allá, había días de comedor y yo estaba allá. ¿Puedes llevar al bebé para allá? ¿Cómo se llama ella? Denise, ¿puedes llevarlo para allá?
Sí, llévalo para allá. No se va a ir contigo, se va a ir con ella nada más, porque a ella la conoce. Váyanse para allá, porque nos van a distraer y ese es un obstáculo para que caiga fuerte. Entonces, cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, tenía mucha hambre de Dios, muchos deseos de servir, de conocer más, de que me explicaran qué más, cómo, qué pasa y luego qué otro paso tengo que dar. Dime, tengo hambre del Señor, tenía una necesidad de aprender y conocer más de Dios. Yo no... Cuando me hablaron de Cristo, yo no fui de los que un día, sí, luego voy, y pasaron años y seguía. No, el día que me hablaron de Jesucristo, ese día recibí la salvación, ese día yo me entregué, dejé todo, no me importó nada. Nada de que no tengo tiempo, no puedo, no. Yo el primer día tuve un hambre y sed de Dios, como no tienes idea. El día que nos hablaron del Espíritu Santo, mira, ya mi mano estaba arriba. Cuando el pastor oró por mí, fui la primera en la iglesia. Nadie había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Fui la primera en la iglesia y ya, yo no sé qué pasó, yo nada más, es como si algo me levantó la mano. Oraron por mí, caí al piso llorando, con los mocos cayéndoseme, la baba saliéndoseme, en el piso hablando y glorificando a Dios. Yo no quería salir de esa presencia, porque era tan perfecto, tan majestuoso lo que yo estaba sintiendo del Señor. No quería levantarme de ese lugar. Cuando ya finalmente todos se fueron, todos asustados, todos en pánico alrededor de mí. Cuando ya todos se fueron y todo ya hay como toda drogada, toda borracha, me levanté. Sentí que cuando me fui a mi casa, yo iba flotando en un algodón. Así lo sentí como, no sé, he tomado alcohol, bueno, tomaba alcohol, antes de conocer al Señor me emborrachaba. Pero la presencia del Señor fue más que todo eso junto. Fue una sensación subreal que no puedo explicárselas, que la tienen que vivir únicamente. Y así estuve, cada vez que yo abría la Biblia y leía algo del Señor, el Espíritu Santo caía sobre de mí. Cuando yo les compartí a mis hijos, les dije, hijos, es que no saben qué me pasó, qué quiero decirles. Y cuando empezaba a abrir mi boca, la presencia del Señor me consumía tremendamente. Y así estuve. A todo el que yo veía le hablaba del Señor, le contaba mi experiencia, porque para mí fue algo precioso y grande. Mejor, tuve mi salvación y no sentí tanto la presencia, pero cuando fui bautizada en el Espíritu Santo fue lo más hermoso que pude tener en mi vida. Entonces, hambre es lo que quiere el Señor, expectación. Él no te va a forzar, no va a decir, a ver, tú eres mi creyente, te voy a bautizar. No, si tú no tienes la expectación y el hambre del Señor, Él no va a actuar en nada. Él es caballero para nosotros. Entonces, esa es la clave, esa es la llave. Hambre de Dios, deseo del Señor. De otra forma, si no tienes esa hambre por el Señor, no va a pasar nada. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Ahora vamos a ver la otra forma y la más común de ser bautizados en el Espíritu Santo, que es por la imposición de manos. En Hechos 8, del versículo 14 a 17, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos,
para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ellos dice que escucharon, aquí dice que imponían las manos sobre ellos y fueron llenos del Espíritu. Así es como nosotros oramos normalmente para el bautismo del Espíritu Santo, a través de imposición de manos. Y por imposición de manos es el Señor quien lo hace, no es mis manos, no es de Mike, no es de ninguno de nadie, es por el Señor que nos usa para impartir su Espíritu Santo a cada uno de ustedes que tenga hambre del Señor. Entonces, dice en Hechos 19, versículo 1 y 5, vamos a leer. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efesio, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Muchos no han escuchado que hay Espíritu Santo. Mira, tú puedes tener la salvación y no tener el bautismo del Espíritu Santo, y no pasa nada, pero es como vivir en tus propias fuerzas, dependiendo de tu voluntad para obedecer al Señor, de tu voluntad para hacer las cosas de Dios. Pero cuando es con el Espíritu Santo, es Él que obra en tu vida para ayudarte a caminar con Él y a obedecer al Señor. ¿Sí? Entonces, por eso ellos dicen, pues ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, después de que escucharon, después de que fueron salvos, ellos fueron bautizados en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, pero tú puedes tener la salvación y está bien. Con la salvación vamos al cielo. Esa es nuestra garantía de ir después de esta vida, ir al cielo con el Señor. Pero el bautismo en el Espíritu Santo es para que Él nos ayude, para que Él nos guíe en sus caminos del Señor, para que no sea difícil el camino de Dios. Mucha gente dice, es muy difícil el camino de Dios, es muy difícil obedecer a Dios. Bueno, cuando tienes el bautismo del Espíritu Santo, Él es el que te ayuda y te guía en esos caminos. Para eso es este bautismo, para que Él nos guíe, nos ayude, nos sostenga, nos revele, nos enseñe todas las funciones que vimos de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, en versículos 6 y 7 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, podemos ir al cielo aun si no somos bautizados en el Espíritu Santo, pero es vivir con la falta de lo que Dios nos quiere dar. El bautismo en el Espíritu es parte del plan completo de Dios para los hombres. Podemos sobrevivir en este mundo sin el bautismo, pero sin Él es muy difícil. Si Jesús lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, Jesucristo mismo recibió este bautismo. Si Él lo hizo, nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Amén? ¿Ok? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos están listos? ¿Quiénes tienen salvación? Luis, ¿tienes salvación? Muy bien.
Juan Pablo, tú no tienes salvación, vamos a orar por ti y si el Señor quiere, vamos a orar primero para que recibas al Señor Jesucristo, ¿sí? Tú, Martín, ¿tienes salvación? ¿Crees en el Señor Jesucristo como el único camino para ir al cielo? Como tu Señor y Salvador. Amén, amén. Entonces todos tienen. Ian, ¿crees que el Señor Jesucristo es tu Señor? ¿Que Él es tu Salvador? Amén. Bueno, ahorita vamos a orar por ti para que recibas la salvación. Wendy, ¿tienes el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Tú, Benja? ¿Tú, Vero, sí lo tienes? ¿Hablas en lenguas? Vamos a hacerlo. Una cosa que es muy importante, primero, ¿puedes tocar un poquito suave? Una cosa que es muy importante es que no estés pensando, porque nosotros queremos tener el control de nosotros mismos. Ay, que no me vayan a ver llorando, que no, ay, es que me da pena, es que siento miedo, es que... No, suéltate. Suéltate en la presencia del Señor. Permite que Él haga todo. Porque cuando nosotros queremos controlar, estamos bloqueándonos. Pero cuando dejamos que fluya el Señor, que venga con su Espíritu y que hablemos en lenguas, yo te voy a guiar. Primero vas a orar en tus propias palabras, abriendo la boca, no en tu mente. Tienes que abrir la boca para que el Señor cambie esa lengua natural en una lengua espiritual, ¿sí? Vamos a cerrar nuestros ojos y a levantar las manos. Y ahí donde estás, no quiero que estés pensando en los niños que lloran, en lo que está ya gritando ni nada, sino únicamente en el Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias por todo, Señor. Ricardo, suavecito. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Padre. Señor, aquí está tu Espíritu Santo, Padre. Aquí estás tú, Señor, para guiarnos, bendito Dios, para hablar a nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias, Señor. Quien ya hable en lenguas puede empezar a hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por Marta.